Bonjour mes étudiants, j'espère que vous allez bien et bienvenue à votre classe en français. Et nous commençons et nous continuons avec l'imparfait. Entonces, seguimos con el imperfecto, para que no se les olvide, y va un hermoso y bello repaso del mejor tema en francés y el más increíble de todos. C'est sí, le passé composé. Yo sé que unos de ustedes son unos expertos en francés y que saben el passé composé, pero lo vamos a repasar. Y pues les recuerdo cómo se forma el imperfecto para que no se les olviden preguntas de examen y cómo funciona como tal. Entonces déjenme les comparto. Hasta ahorita nos quedamos en el imperfecto. Ese no es, déjenme lo muevo aquí a las imágenes. Ahí está. Entonces, ahí tienen el imperfecto. ¿Qué anotamos la clase pasada y qué es lo que vimos? No se les olvide. Ahí tienen las terminaciones. Entonces tenemos AIS, AIS, AIT, IONCIE, perdón, IONCIES, AIEN. ¿Y de dónde sacábamos? Que es pregunta de examen, súper pregunta de examen, que la repasamos juntos, Rodrigo Parra y también del otro lado con Erandi. Nos acordamos de cómo sacaban las raíces. ¿Cómo saca la raíz del imperfecto? Primera persona del plural del presente del indicativo. Se oye difícil, pero así viene y es de examen. Entonces, la primera persona del plural del indicativo, o sea, nosotros en presente. Nosotros comemos, le quitamos la terminación y ya. Nous parlons, que no sé si pero es nous parlons. Nos parlons, le quitamos el ons, nuestra raíz es parle, y de ahí la sacamos. Funciona para unos, funciona para otros, pero para los verbos de primer grupo, que los tenemos aquí, pues es así. No se les olvide que se dicen igual 4 conjugaciones. J'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, il s'aime. Igual, je marchais, tu marchais, il marchait, nous marchions, vous marchez, il, elle marchait. Y c'est así comme ça, ça c'est du. Entonces, así de sencillo es el imperfecto de lo que estamos viendo hasta ahora. Y en su libro, que es en la parte que seguimos, pues tenemos, después de lo que hicimos la clase pasada y que supone que tenían que haber contado, sus cosas de quand j'étais petit, tenemos un pequeño repaso del passé composé. Y esta pequeña tablita que tienen aquí es el resumen completo del passé composé, pero pues le tenemos que agregar unos detalles, que es lo que me tienen que entregar, no para esta primera clase, pero para la segunda. Pero tienen que hacerle sus anotaciones y tienen que escribirle todo para que se acuerden. Entonces, si se acuerdan o no, pues lo repasamos. Primera cosa, acuérdense que en francés tenemos dos tipos de verbos, los transitivos y los intransitivos. Entonces, si se acuerdan, uno usaba boire y el otro usaba être. La cosa de aquí es saber cuál usa cuál. Entonces, no se les olvide, avoir es el verbo para transitivos y être para intransitivos. Lo difícil que era al principio, aquí se va a poner transitif, o le voy a poner una T de transitivo, mejor. Y aquí le ponemos una I de intransitivo. No se les olvide, profe, ¿cómo sabemos cuándo es transitivo y cuál es intransitivo? Entonces, transitivo es cuando el verbo afecta a un complemento. Entonces, ¿qué como? Como algo. Como estoy comiendo algo, ese algo que me como es transitivo. Entonces, escucho algo, es transitivo. Pateo algo, es transitivo. Riego las plantas, ¿qué riego las plantas? Regar es transitivo. ¿Qué bailo? Bailo jazz, estoy bailando el jazz, entonces es transitivo. Cuando tenemos verbos intransitivos, se usa el verbo être, para que no se les olvide. Y sea como sea en clase, después vamos a repasar otra vez todos los verbos de rápido, pero para que se acuerden de ello. Entonces, por ejemplo, acuérdense, los verbos intransitivos normalmente son verbos de movimiento o también pueden ser verbos que son reflexivos, que se refieren a ti, porque así no afecta a nadie más que a ti. Por ejemplo, le prof entré chez vous. Entonces, el profe va a su casa. ¿Quién entra? El profe. ¿Quién entra? El profe. No quiero matar a nadie, pero bueno, vamos a decir, por ejemplo,
Rodrigo para est mort. Rodrigo se murió. Pues, ¿quién se murió? Rodrigo. ¿Qué se murió Rodrigo? Yo puedo decir que se murió en su casa, pero la casa no se afecta porque él se muera. Je peux dire, no sé. Pablo s'est tombé. Pablo se cayó. ¿Quién se cayó? Pablo. ¿Qué se cayó Pablo? La acción se regresa al sujeto, por lo tanto es intransitivo. Entonces se cobran todos esos verbos. Venir, rentrer, retourner, descendre, monter, etcétera. Todos los verbos intransitivos, que son los verbos de la casilla de letre, más todos los que les pones me, pues siempre usan etre. Entonces puede ser je o je suis, dependiendo de quién está hablando y también las conjugaciones, pues puede ser avoir o etre. Y no se les olvide, para verbos intransitivos, tenemos concordancia de género y de número, que fue lo que estuvimos practicando y también lo practicamos un poquito empezando este año. Bueno, el año pues de la escolar. Entonces, dentro de todos esos que teníamos, acuérdense que los verbos que llevan etre, que son intransitivos, llevan concordancia de género y de número, que si es niña se agrega una E y si es plural se pone una S. Y si son femeninos y plural se agrega ES. Aquí tienen, para que no se les olviden los verbos, el verbo avoir, completito conjugado, y tenemos el verbo etre, completito conjugado, y a esto, ¿qué le vamos a agregar? Ahí para que pongan un más, pues le vamos a agregar el verbo en passé composé, más verbo en passé composé. Se lo pongo acá. Y pues aplica para los dos, ¿no? Los dos se les agrega el verbo en pasado compuesto después del primer verbo. También va aquí. Pero pues aquí lo que tenemos que agregar la parte del verbo en pasado compuesto para el letre, porque el letre no se les olvide, no se lo ponemos aquí. Etre intransitivos, avoir transitivos, más concordancia. Y pues la concordancia es E si es niña, o también puede ser una S si es plural. Y aquí pues les viene una pequeña tabla simplificando los verbos que nos aprendimos. Hay verbos irregulares, no se les olvide, eso es aparte. Y los vamos a repasar también juntos. Entonces, por ejemplo, no se les olvide, primera regla que vimos de passé composé. Todo lo que termina en ER, le quitamos la R y acentuamos la E. Parler, parler. Entrer, entrer, aimer, aimer, etcétera, etcétera. Todo lo que termina en IR, de los regulares, no se les olvide porque tenemos irregulares de todos, le quitamos la R. Finir, fini. Dormir, dormi. Y de los que terminan en R, dependiendo, si se acuerdan, vender, que es vendre, vendu, descendre, descendu. Y aquí tenemos pues varios irregulares, pero eso los hemos ido practicando. Ya se los saben varios de ellos. Y si no, pues los vamos a volver a practicar. Y aquí viene la explicación de uso y la diferencia, porque estamos viendo el imperfecto. Entonces, le passé composé y l'imparfait. Vienen cómo se hacen las raíces, que es lo mismo que explicamos y lo mismo que anotamos. Y tenemos primero el passé composé, que este pues es el que es más difícil en términos de cómo hay que pensarlo. Tenemos la formación, es decir, auxiliar, être ou avoir, plus les passés composés du verbe. Entonces, tenemos el auxiliar être o avoir, être si es intransitivo, avoir si es transitivo, más el pasado compuesto. Y ahí les dice, y es lo que ya vimos, viene ahí súper explicado otra vez. Tenemos être para dos casos. Verbos pronominales, que son los que se realizan. No es lo mismo decir, yo lavo un plato, porque estoy lavando algo y se afecta, sería transitivo, a yo me lavo. Cuando yo me lavo, se vuelve intransitivo. Y pues los 14 verbos que ya sabemos de la casita y sus derivados, que ahí están otra vez, por si no se acordaban. Aller, venir, entrer, sortir, naître, mourir, arriver, partir, monter, descendre, tourner, passer, rester et tomber. Ça, c'est tout. Y también de todos esos, pues todos sus compuestos. Es lo mismo decir entrar a volver a entrar.
entrer a rentrer, venir a devenir o revenir. Entonces tenemos devenir, que era llegar a ser. Entonces todos los compuestos de esos se vuelven intransitivos. Y pues avoir, como dice aquí, todos los otros casos. No se les olvide, dentro de todo esto que vimos, que los verbos etre o los intransitivos, aquí le pongo otra vez, siempre llevan concordancia de género y de número. Si es femenino se pone E, si es plural se pone una S. Y el último caso que aprendimos este año repasando el pasé composé era lo del verbo avoir. El verbo avoir nunca llevaba, lo que habíamos visto hasta cuando iban en segundo de secundaria, nunca llevaba concordancia de género y número. Pero ahora sí, solo en un caso en específico. Y aquí lo dice otra vez, on fait uniquement l'accord s'il y a un COD devant les verbes. L'accord se fait entre les participes passés et les COD. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del complemento de objeto directo? Que si el verbo es transitivo, pero el complemento está antes del sujeto, ahí sí va concordancia. Ejemplo rápido, no es lo mismo decir yo juego los juegos a los juegos que yo juego. Entonces, los juegos que yo juego, ¿qué juego? Los juegos. Estos juegos están antes del sujeto y son el complemento. Siempre que el complemento esté antes del sujeto, se hace concordancia, aunque sea transitivo. No es lo mismo decir yo escucho música a la música que yo escucho. Ahí está al revés, no es lo mismo decir otra vez. Yo escucho música a la música que yo escucho. Eso en pasado también lleva concordancia porque el complemento está antes del sujeto. Y eso lo voy a repasar con ustedes ahorita que ya regrese a clases bien. Y pues lo que tenemos aquí, lo más importante, l'imparfait, que es lo que estamos viendo. Y aquí viene exactamente lo mismo que anotaron, todo igualito. ¿Y cómo se forma? Ça, c'est la formation, ça, c'est radical, première personne pluriel, présent indicatif. Lo mismo que anotaron, pues es la primera persona del plural del presente del indicativo. Le quitamos la terminación del presente que es ONS, ONS, y se sale o aparece la raíz. Y ahora tenemos nous parlons, pues le queda parle. Nous venons, pues les queda vont. Nous allons y nos queda al. Más las terminaciones, que aquí las tienen. Ya lo dijimos 1000 veces, no se os olvide cómo se pronuncia. 4 son iguales, menos nous et vous. J'ai parlé, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parlez, il parlait, parlez, je suis. Y aquí tenemos una de las excepciones que es etre. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il s'était, que también ya lo notaron. Y pues tenemos unos detallitos muy chiquititos que no los hemos visto, los vamos a ir practicando, pero creo, bueno, creo que los deben tomar en cuenta de una vez, o deben de tomarlos en cuenta. Para los verbos que terminan así, pasan unos detalles muy chiquitos. Por ejemplo, mangion, que es mangion, no se queda la E, también se absorbe. Para los que terminan en ser, se les pone la comita a la C, una C cedilla, o sea, se cedille y se quita. Payer, pues igual paillon, y estudiar, estudiant. Está hecho, pero sí. Ya que acabamos el repaso, ¿qué tienen que entregar para su segunda clase? Ahorita les digo lo mínimo que tienen que hacer el día de hoy. Aquí tenemos les exercices pour l'imparfait. Entonces, ese es muy sencillo, solo hay que revisar las raíces. Si no saben cómo, no se les olvide, siempre tienen al poderoso Google. Buscan en Google, si quieren buscar la conjugación imperfecta, está perfecto, pero lo que tienen que entender es cómo se forma la raíz, que es lo que les he dicho varias veces. Entonces, por ejemplo, el verbo etre, ¿no saben cómo se forma? Ese es irregular para empezar. La raíz es et. Estoy hablando de yo. Aquí la tienen la primera, es j'étais. Cuando era pequeño, moi ma soeur, amábamos ver la televisión.
Entonces, si hablo de moi, c'est moi. Et ma sœur, j'ai parlé de nous. Aimer, tenemos la raíz. Moi et ma sœur aiment. Ça, c'est masculin. Ça, c'est le pluriel pour il ou elle. C'est A-I-E-N-T. Ça, c'est aime. Moi et ma sœur aiment regarder la télé. Auparavant, anteriormente, mi patrón estaba más estresado. Tenemos estaba. Entonces tenemos igual it. Estamos hablando de nuestro patrón. El jefe, él. La terminación es AIT. Un patrón était plus stressé. Cuando tú tenías 18 años, tú conocías más rápido. Quand tu. Estamos hablando de tú. La terminación avait. Por ejemplo, imagínense que no saben qué es conducir o cuál la conjugación de nosotros en presente. Entonces, no saben cómo. Bien sencillo. Se van directo a San Google. Le ponemos conduire, conjugaison. Ya que en su conjugación es conduisons, pero bueno, lo vamos a ver aquí. Aquí lo tenemos, conduisons. Pero no se les olvide que solo se quita la ONS. Quitamos esto, son sus raíces, esta, conduis. Entonces, tú conduis plus vite. Y pues esto es lo que tenemos que ir haciendo con todo este ejercicio. Ahí se los dejo para que hagan solitos. Y para el día de mañana, que lo estoy grabando el lunes y mañana es martes, ¿qué es lo que tienen que hacer para que lo suban? Solo llegan hasta esta primera parte. Lo que quiero que intenten hacer es pensarlo y que lo intenten, primero, pensarlo en español y traducirlo y ver cuál de los dos tiempos utilizarían. Entonces, los que tienen su libro, que creo que sí ya son todos, van a circular la opción que ustedes creen que esté bien. Y los que no tienen libro, pues igual si le pueden poner, aunque sea en PDF, con marcador, sobre la que crean. La idea de esto es la diferencia entre el l'imparfait y le passé composé. Acuérdense que el imperfecto se usa para describir cosas, aunque estén en pasado. Y aquí lo tienen. Tenemos el primer texto que es de Superman en francés. Entonces aquí el que lo tienen, por ejemplo, dice, Robert trabajaba o trabajó en Service Canadá. Él amaba o amó su trabajo, pero él tenía o tuvo un problema. Robert estaba o fue enamorado o estuvo enamorado. Entonces, tienen que ir pensando cómo lo haría en español. Por ejemplo, Robert trabajaba en Service Canadá. Él amaba su trabajo, pero él tenía un problema. Están describiendo acciones pasadas hasta que algo lo cortan. Entonces, piénselo un poquito en español, cómo lo harían, y de ahí escogen su respuesta. No les va a bajar si está mal, pero inténtenlo pensarlo, intenten traducirlo para que revisen cómo sería. Entonces, básicamente, solo tienen que entregar hasta la mitad de la página. Francis. Et ça, c'est tout pour aujourd'hui, mes étudiants. J'espère vous regarder la prochaine semaine. Je vous aime. Et ça, c'est tout pour aujourd'hui. Bonjour.